No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Estas palabras las escribió Albert Camus en su ensayo El mito de Sísifo, un ensayo que cuestiona la inutilidad de la vida y las posturas que toma el hombre para darle cierto significado a su existencia. Bueno, espero que los siguientes minutos no sean inútiles y sean muy provechosos. A continuación, la vida y la obra de Albert Camus. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en el extremo noreste de la Argelia francesa. Era hijo de un campesino que trabajaba en un viñedo y su madre era analfabeta y solamente podía escuchar a través de uno de sus oídos. Cuando su padre muere a principios de la Primera Guerra Mundial, él queda al cuidado de su madre y de su abuela materna, en Argel. Vive una infancia marcada por la pobreza, una situación que solamente se veía aliviada cuando él jugaba fútbol, un deporte que le gustaba mucho, al que le tenía un cariño especial, que le permitía divertirse y que en un sentido más amplio permitía la unión entre árabes y europeos, dos culturas que se encontraban en un contexto colonial. Así, Albert Camus logra entrar al liceo para después estudiar filosofía en la Universidad de Argel, recinto en el que estudió a Plotino, un filósofo griego heredero de la Academia de Platón. Mientras estudiaba filosofía, Albert Camus sufrió de un brote de tuberculosis en 1930. La década de los 30 fue clave para su desarrollo como pensador. De comunista a anarquista, colaboró para diferentes publicaciones periódicas. Camus podía pensar que la vida era absurda, pero creía que el hombre contaba con la libertad suficiente para matizarla. Este pensamiento se alinea con su simpatía por el anarquismo. Así, en 1938, termina su primera novela, La muerte feliz, que por sus múltiples paralelismos se considera un antecedente directo de la que es posiblemente su obra más popular, El extranjero. La muerte feliz la concluyó, pero no se animó a publicarla, y esta ve la luz hasta 1970. Pero bueno, ahora regresemos a 1939, año en el que también escribe uno de sus mayores trabajos para el teatro, Calígula, una obra que habla sobre la vida de un emperador romano que no encuentra su lugar en el mundo después de la muerte de su amante y hermana. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, e impedido para enlistarse en el ejército por su tuberculosis, Albert Camus escribe desde Francia sobre los sucesos más importantes del conflicto. Colaboró para el periódico Combat, un periódico clandestino que se oponía a la ocupación alemana en Francia. En este periódico también se dieron cita a otros autores como Jean-Paul Sartre y André Malraux. Albert Camus, por su cercanía a los ideales de Combat, se convierte en su editor en jefe en 1944, si bien renuncia a este cargo en 1947. La década de los 40 es muy interesante por su riqueza en cuanto a la producción literaria de Albert Camus. En 1942 publica la novela El extranjero y el ensayo El mito de Sísifo. Por un lado, El extranjero fue seleccionado como el mejor libro del siglo XX por el diario francés Le Monde, y por el otro, El mito de Sísifo es muy importante porque es una introducción a la filosofía del absurdo. En 1947 publica su segunda novela, la más extensa y quizá la más ambiciosa, La peste. También 1943 es un año a considerar cuando se habla de la vida de Albert Camus. Fue el año en que conoció a Jean-Paul Sartre, cuando éste se encontraba por estrenar Las moscas en París. Simone de Beauvoir, filósofa y pareja sentimental de Sartre, señala que fue Camus quien se acercó a su homólogo. Por la siguiente década, desarrollarían un intercambio intelectual amistoso hasta 1951,
cuando Camus publicó El hombre rebelde, un ensayo en el que critica al comunismo y el autoritarismo de la Unión Soviética. El padre del existencialismo, en un hecho que pone en duda su integridad como pensador, defendía el autoritarismo de la URSS si éste conducía a una mejora en la vida de los trabajadores. Esta polémica los enfrentó y a partir de ahí se termina una amistad. No obstante, unos años más tarde, fue el propio Sartre quien elogió la tercera novela de Camus, considerándola como su obra maestra, La caída, un libro que trata casi en su totalidad sobre la vida de un abogado. En 1957, Camus es galardonado con el Premio Nobel de Literatura, premio que le sirvió para producir obras de teatro, especialmente una puesta en escena de Los demonios de Dostoyevsky. El francés murió en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960 a los 46 años. En el lugar del accidente se encontró un manuscrito que evidenciaba una nueva obra del escritor. Fue así que el manuscrito salió publicado muchos años más tarde, hasta 1995, bajo el título del Primer hombre, una obra de corte autobiográfico. Es importante decir que Albert Camus murió en medio de una situación política complicada. Mientras en Francia gobernaba Charles de Gaulle, en Argelia los argelinos luchaban por su independencia. Un conflicto que Albert Camus vio comenzado en 1954, pero que no concluiría hasta 1962. En el discurso que pronunció en Estocolmo, luego de aceptar el premio Nobel, Albert Camus dijo: «El rol del escritor no está exento de difíciles obligaciones. Por definición, él no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia. Él está al servicio de quienes la sufren». Esto deberían llevarlo a la práctica los escritores en la óptica de Camus. Pero aquí, en Artífices, sí hacemos cápsulas sobre las máximas figuras del arte, figuras que hicieron historia. Si quieres ver más de estas cápsulas, puedes dar clic aquí, suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí y acompañarnos en nuestras próximas emisiones. Gracias, hasta la próxima.